bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada miércoles, tenemos un capítulo especial. En ellos siempre suelo hablaros de algún crimen, algún asesino en serie o algún caso paranormal. Sin embargo, en este vídeo vamos a comentar el caso de asesinato y secuestro más conocido de España, el cual dio pie a una gran revolución en las leyes de género en nuestro país, las cuales en aquellos tiempos no existían, no penaban las violaciones, violencia de género o demás maltratos hacia la mujer. Como siempre digo, buscad una buena manta o almohada con la que taparos los ojos, ya que todo lo que veáis o escuchéis hoy es bajo vuestra propia responsabilidad. Sin más dilación, procedo a hablaros sobre el caso de las niñas de Alcácer. Este caso nos traslada al viernes 13 de noviembre de 1992. Miriam, Toñi y Desiree, tres jóvenes de 14 y 15 años, se dirigían con prisas a la discoteca Color de Picassent. No llegaban a tiempo a una fiesta light que iba a terminar a las 9 de la noche. A las 8:20 de la tarde, un Opel Corsa blanco las recogía mientras hacían autostop. Apenas quedaban 800 metros hasta la discoteca, pero ellas nunca llegaron. Esta es la crónica del triple asesinato de las niñas de Alcácer, un crimen que ocupa un lugar destacado en la crónica negra nacional. ¿Qué queda hoy de aquel triple crimen de clase y de género que removió conciencias y convirtió a tres niñas de un entonces desconocido pueblo valenciano en las hijas de cualquier familia española? ¿Hasta dónde caló la versión circense e interesada que del sumario hizo uno de los padres y cuántos buscadores de audiencias se le quisieron unir? ¿Hubo un antes y un después del caso Alcácer? Ni siquiera hoy las respuestas son fáciles ni únicas. Sin embargo, hay un punto de encuentro entre quienes vivieron aquello en primera persona. Pasar página, pero sin olvidar. El día, un viernes 13, las víctimas, tres niñas de tres familias de clase media, abriéndose a la adolescencia, ingenuas y felices en su mundo perfecto y ordenado. Los autores, dos tipos del lado opuesto, inadaptados sociales, crecidos en el seno de familias rotas y desestructuradas, apartados de la norma e inmersos en la delincuencia más marginal, la del último escalafón de las drogas y de los atracos a bancos al más puro estilo vaquilla. El crimen, un compendio de saña, rencor, daño y sometimiento, de humillación encarnada en las violaciones, torturas y asesinatos de las tres chicas. El móvil ese, que eran mujeres, y sus ejecutores se creyeron dueños de la vida y de la muerte. Este caso, el caso Alcácer, fue muy especial desde que comenzó. Pero, ¿por qué se le da tanta importancia a este caso? ¿Es solo el dolor por el cruel asesinato de tres adolescentes vejadas hasta el preciso instante de su muerte? No. Es ese algo, ese mucho más que impregnó desde que empezó todo. No era la primera vez que en España, ni siquiera en la Comunidad Valenciana, se producía un triple crimen. Víctimas y autores no eran personajes conocidos. Sin embargo, desde el primer instante, el tratamiento fue distinto, especial. ¿Se produjo un contexto histórico único? Ciertamente sí. En aquel tiempo, principios de los 90, se habían registrado una sucesión de raptos, violaciones y asesinatos de niñas en diferentes puntos del país. Villalba, El Lugo, Huelva, Burgos habían sido escenario de crímenes de esas características, algunos cometidos por enfermos mentales y otros por presos reincidentes. Y esta es una de las claves de este caso. En esta ocasión no era una, sino tres las chicas desaparecidas. El único acicate que le faltaba al caso era el padre de una de las víctimas, Fernando García, erigido en protagonista absoluto de la búsqueda. Era solo un ciudadano más de los casi 8.000 censados en Alcácer, pero su ayuntamiento le cedió, sin pensarlo, apenas 24 horas después de la desaparición, un despacho propio en el consistorio, con teléfonos, fax y cuanto hiciera falta en su disposición. En ese momento, Paco Lobatón enamoraba hacía ya tiempo a las audiencias con su programa Quién sabe dónde, y reinaba en solitario en la franja horaria mejor pagada de la televisión, el codiciado prime time nocturno. En aquel tiempo, la policía y la Guardia Civil vieron crecer como la espuma las estadísticas de desapariciones. Es que en la tele me piden que denuncie si quiero que busquen a mi primo. Hace 20 años que no lo veo, ¿sabe? Era una respuesta que escuchaban a diario los funcionarios policiales de las oficinas de denuncias. Tan fundamental fue el papel de los medios de comunicación y principalmente el de las televisiones. Un vecino anónimo de Catarroja, con la perspectiva que da el paso del tiempo, da la respuesta.
El caso tiene su origen en los reality shows y ha demostrado el poder de un medio como la televisión para hacer calar a la gente una gran mentira como es la de la conspiración. Desde la catapulta que supuso quién sabe dónde, la búsqueda de las tres niñas pasó a ocupar los informativos y las páginas de los diarios de absolutamente todo el país. Cada español aspiraba a convertirse en el que había encontrado a las niñas de Alcácer. Y conforme pasaban los días, se sucedían los avistamientos por todo el territorio nacional. El Estado al completo al servicio de tres familias. Las tres familias, con Fernando García al frente, fueron recibidas por el delegado del gobierno solo 4 días después de la desaparición. El presidente de la Generalitat se entrevistó con ellos a los 12 días. Antes del mes estaban en el despacho del ministro del Interior y por Navidad, cuando llegaban 41 días desaparecidas, era el propio presidente del gobierno quien les abría las puertas de la Moncloa. El día que aparecieron los cuerpos, el ayuntamiento de Alcácer ultimaba las gestiones para que la siguiente recepción fuera en el Palacio de la Zarzuela ante los reyes, entonces Juan Carlos y Sofía. Nunca antes ningún ciudadano en una situación similar había recibido tantas atenciones. Desde luego ninguno de los padres de esas otras niñas y jóvenes asesinadas en aquel siniestro 1992 recibieron ni ese tratamiento ni tantas atenciones. El propio Fernando García rezaba lo siguiente: el afán que están demostrando tanto la policía como la Guardia Civil me llena de tranquilidad y de orgullo. Los guardias civiles que están en el caso se lo han tomado incluso como un reto personal. Hoy nadie lo creería, pero esas frases las pronunció él mismo durante la búsqueda de las niñas. Las hemerotecas sí tienen memoria. ¿Qué pasó entonces para que ese Fernando diera paso al otro, el que levantó con la inestimable y necesaria ayuda del autoproclamado criminólogo Juan Ignacio Blanco la teoría de la conspiración y que pretendió buscar la implicación de oscuros personajes poderosos que nunca existieron? Porque acabó diciendo que nunca ninguna autoridad le había hecho caso. Una vez más, la respuesta parece estar en la dimensión mediática que siempre ha distorsionado el caso. Aún así, todo esto acabó solamente por entorpecer incluso el normal desarrollo del proceso judicial que se abrió tras el hallazgo de los cuerpos de las niñas el 27 de enero de 1993. En este momento llegamos a los primeros momentos claves de un caso completamente único. El primero son los 75 días de búsqueda. Las niñas desaparecieron la tarde-noche del 13 de noviembre de 1992, cuando iban a una fiesta de estudiantes del Instituto de Catarroja en la discoteca Color de Picassent. Tras una búsqueda desesperada que se extendió incluso a otros países, fueron halladas sin vida el 27 de enero de 1993. El descubrimiento. Un apicultor halló por casualidad los cuerpos cuando revisaba sus colmenas en La Romana, un inhóspito paraje de Tous, en la mañana del 27 de enero de 1973. Los 75 días de búsqueda cesaron de golpe al cumplirse el peor de los presagios. En el funeral, cerca de 30.000 personas despidieron a las niñas entre desgarradoras escenas de dolor. El arzobispo García Gasco ofició la ceremonia y leyó un telegrama del Papa. Más de 80 voluntarios sanitarios tuvieron que atender a medio centenar de personas. La caza al hombre. La detención de uno de los asesinos, Miguel Ricard, propició su confesión que implicaba al aún hoy gran ausente Antonio Anglés. La Guardia Civil emprendió una alocada caza que no sirvió para atrapar al enemigo. La primera en ser puesta en el disparadero fue la Guardia Civil. De nuevo, la paradoja acompañaba al caso. Las críticas de los agentes se dieron precisamente en lo que cualquier otro momento y circunstancia habría sido un rotundo éxito policial. El último cadáver fue extraído de la tierra en La Romana, a las 6 de la tarde. 2 horas después, los guardias civiles habían reconstruido un complicado rompecabezas a partir de una hoja de urgencias de la fe hecha pedazos y obtenían el primer nombre que les conduciría hasta Los Anglés. A las 11 de la noche, el primer asesino, Miguel Ricard, estaba detenido y formalmente acusado de los crímenes. Pero llegó la primera losa. Anglés, el malvado, el psicópata, el inductor y ejecutor de todas las tropelías sufridas por las chicas, escapó una y otra vez al cerco policial. Se les acusó de ineptitud y les colgaron sanbenitos que no fueron ciertos. Anglés no estaba en su casa cuando entró la Guardia Civil. Un taxista de Massanassa lo había reconocido poco antes en Catarroja para llevarlo a Valencia. El hombre
incluso declaró en el juicio, pero las conspiraciones tienden a fagocitar toda realidad. Sí que hubo, cierto es, 2 errores policiales imperdonables que propiciaron su huida. El primer error nos lleva a Alborache. A primera hora del jueves día 28, Ricard confesó que el mensaje en clave dejado por Anglés significaba que él y el rubio debían reunirse con Antonio y Rubén en la caseta de Alborache, donde tenía guardada la pistola. Varios agentes quisieron partir de inmediato, pero un mando retrasó la partida hasta casi las 3 de la tarde para reunir el suficiente número de hombres. Cuando llegaron encontraron excrementos humanos aún tibios. Anglés acababa de huir. El segundo nos lleva a Villamarchant. El fugitivo se había citado tras 2 encuentros anteriores a las 7 de la tarde del sábado día 30 con una familia que residía en la estación de tren abandonada de ese municipio. Los conocía porque allí se había refugiado los meses siguientes a los crímenes y había quedado con ellos para comprarles un coche, un Seat Ritmo. Aquellas personas lo delataron aun a riesgo de sus propias vidas para propiciar su detención. El dispositivo con agentes camuflados en los alrededores estaba preparado desde las 5 de la tarde. Sin embargo, el afán de protagonismo de un mando desbarató todos los planes cuando envió a sus agentes uniformados en tropel a detener a Mauricio Anglés, el hermano de Antonio, a quien éste utilizó como señuelo mientras él vigilaba cómodamente la escena a unos centenares de metros de distancia. Obviamente, Anglés no volvió nunca a ese lugar. Mientras, los periodistas y los guardias de uniforme se entremezclaban por los montes de Villamarchant, engrosando los archivos fotográficos y fílmicos. Los que investigaban, los de paisano, intentaban poner orden en el caos. En algunos aspectos, los agentes de la policía judicial se anticiparon a lo que aún estaba por venir. Conscientes de la trascendencia social del caso, grabaron sin sonido las autopsias para evitar tentaciones y filtraciones. Estaban en lo cierto. Uno de los miembros del equipo de investigación llegó a rechazar una oferta de 10 millones de pesetas, lo que al cambio serían 60.000 euros, que le ofreció un semanario de difusión nacional, ya desaparecido por la cinta de vídeo. El agente rechazó la propuesta. La locura fue cesando con el tiempo, pero la paz no iba a durar mucho. Los meses anteriores al juicio se convirtieron en la más lúgubre bajada a los infiernos que recuerda la memoria colectiva. Cada noche, durante horas, un padre, Fernando García, y su ayudante, el periodista Juan Ignacio Blanco, espoleados por un Pepe Navarro, ávido por romper con cada programa su propio récord de audiencia del día anterior, inundaron los hogares de los españoles de mentiras, desconfianzas, acusaciones falsas y sesiones de casquería pseudoforense. ¿Podría haberse evitado tanto disparate? Quizás sí, pero ningún estamento oficial desmintió aquellas barbaridades. Ni el juez, ni el fiscal, ni los forenses, ni la Guardia Civil abrieron la boca para reinstaurar la cordura porque los amordazaba el secreto que pesa sobre todo sumario. La única voz disidente con tanta autoridad moral como Fernando era Rosa Folch, en su condición de madre de otra de las víctimas, Desiree. Pero en aquel momento prefirió el silencio para no entrar en lo que ella sabía como nadie, que era un claro juego de intereses económicos y mediáticos. Para cuando todos ellos intentaron poner el contrapunto, el mal ya estaba hecho, y esa semilla no ha dejado de germinar. Se ha recuperado la opinión pública española de aquella inyección de veneno administrada implacablemente cada 24 horas. Caló hondo la teoría de los poderosos que raptan a nuestros niños para usarlos como juguetes sexuales y matarlos después. Sin duda. El tiempo parece haber ayudado a que el sentido común reine de nuevo, pero no del todo. Continúa habiendo muchas personas, demasiadas, que siguen convencidas de que la existencia de una trama oscura no es tan descabellada, si no en todos sus términos, sí al menos en parte de ellos. La mayoría, sin embargo, ha superado parte de la intoxicación y cree firmemente en la culpabilidad de Anglés y de Ricard. No obstante, los mantras permanecen en la inmensa mayoría de los valencianos, incluso de los españoles, diciendo está todo muy liado, no quedó claro o hay más gente implicada. Peor aún, las nuevas generaciones, aquellas que ni siquiera habían nacido cuando Desiree, Toñi y Miriam fueron asesinadas, se han dejado arrullar por las teorías conspiranoicas del crimen perpetrado por poderosos para satisfacer sus peores instintos sexuales y criminales. El alimento está muy claro.
las cientos, miles quizás de páginas, blogs, posts, vídeos e imágenes que se multiplican y replican sin cesar en la red de redes, el mayor de los altavoces. Para bien y para mal, que en 1992 no era más que un sueño de futuro. Dentro de lo que cabe, sí es cierto que a día de hoy no se sabe si fue un experimento de los poderosos, si fueron Anglés y Ricard, o si simplemente Anglés y Ricard eran dos simples peones de algo mucho más grande. Obviamente cada persona puede pensar lo que quiera, pero sí es cierto que la gente que hemos nacido mucho después de que aquello ocurriera, somos posiblemente los menos indicados a opinar o a pensar que algo ocurrió o no. Siempre puedo decir que cuanto más sepas del caso o cuanto más te informes, más generarás tu propia opinión y darás a pensar lo que tú ves conveniente. Si algo ha enseñado este caso es que cuando la verdad es tan cruda y fea como esta, tan de andar por casa, muchos buscan alternativas en el reino de la ficción, de las conspiraciones y las fantasías como recurso para no tener que asimilar que el monstruo habita en la puerta de al lado, comparte fila en el supermercado y brinda en la misma barra de bar. Pero eso es objeto de otro análisis más profundo. Cierto es, desde mi punto de vista, que Fernando García llevó todo hasta un extremo, yo diría que ya muy vasto, muy difícil de seguir. Tampoco ayudaba en nada la reputación de la persona que le ayudaba, como era Juan Ignacio Blanco. Cierto es que años más tarde empezaron a salir cosas que ellos no querían que salieran, como diferentes mentiras y sobornos a diferentes altos mandos para que ni siquiera ellos se fueran de la boca con las mentiras que propiciaban. Siendo así, paso al último punto de este podcast, que es pasar página, realidad u utopía. Aquel cáncer tuvo su metástasis en el juicio. Un triple crimen con autor confesó preciso de 2 meses y medio de vista oral para llegar a una condena, sin fisuras procesales. La sala segunda de la audiencia de Valencia se convirtió en un desfile sin parangón de todos los personajes que antes habían pasado por el plató de Pepe Navarro y el de Amalia Garrigos, el Lluís de Alcácer. Pero una cosa es la tele y otra el juicio, sentenció entonces ante el tribunal Enrique Anglés, el hermano diagnosticado de oligofrenia de Antonio, quien demostró con esa sentencia ser el más lúcido de cuantos se pusieron ante los focos en aquellos días. Las emociones vividas, sobre todo en aquellos primeros años, han sido demasiado intensas y hoy todos los que tuvieron algún tipo de relación con el caso quieren pasar página y dejar atrás tanto horror. Todos no. El autodenominado criminólogo, por ejemplo, el tal Ignacio García Blanco, sigue alimentando la esencia de su aportación, la teoría conspirativa, en conferencias que pronuncia a día de hoy y a precio de catedrático de prestigio, ante decenas de adictos a la tesis de los poderosos que secuestran y matan niños por divertimento. Y no es el único. Cientos de páginas web, como ya se ha dicho, continúan manipulando, mintiendo, exhibiendo con sesgo y aires de pornografía criminal los documentos del sumario y retorciendo los datos para traer savia nueva a la telaraña, sin descanso, olvidando una vez más lo único que realmente debería mantenerse en el recuerdo colectivo: las anchas sonrisas de 3 chicas que una vez fueron felices y anónimas. Tal vez, solo tal vez, algún día puedan descansar en paz. Mi opinión final sobre este caso creo que es muy obvia. No es descabellado decir que desde el primer momento a Fernando García todo se le fue de las manos. Creo que vio en todo lo que le ocurrió a su hija una oportunidad de, quieras o no, hacer dinero. Algo que me parece muy miserable para una persona que había perdido a su hija a manos de un violador y de un asesino. Sin embargo, no veo tan descabellada la tesis o lo que el mismo Juan Ignacio Blanco llegó a decir de poderosos que hacen tal, que hacen cual, porque no sería ni la primera ni la única vez que en un país se destapa algo así. Sin embargo, vuelvo y repito, me parece que la forma de actuar de Fernando García
creo que dejándose llevar y muy influenciado por Juan Ignacio Blanco, fue lo que desató todo lo que desató. Más años adelante se pudo ver que muchas de las cosas que Ignacio Blanco decía eran mentira y además muchas de ellas ni siquiera se las consultaba a Fernando García. Quizá lo más duro de todo ello es la supuesta prueba que él mismo decía de una cinta de vídeo donde se veía a diferentes personas con un bisturí haciendo diferentes horrores a las 3 niñas. Cinta la cual él nunca ha llegado a desvelar. Y no hace falta ser muy inteligente para saber que si tú tienes una prueba que ya no solamente da un fin a este caso, que a día de hoy, casi 30 años después, aún sigue en vilo, si tienes esa prueba, si sabes que eso mete en el ajo a gente importante, da esa cinta. ¿Qué ocurre? Si llevas tantos años diciendo que la tienes, alardeando de cuanto dices que hay en ella, pero ni siquiera has sido capaz de darla a las autoridades ni al padre al cual tú ayudabas, no solamente que seas un miserable, sino que para colmo eres un mentiroso. Pienso que en este caso hay muchas cosas que se hicieron mal en ambos bandos, no solamente en la Guardia Civil y en el poder, sino también en la parte de Fernando García. Él aprovechó todo esto para hacer un circo mediático y aprovecharse y ganar dinero a la costa de su hija fallecida. Y cierto es que hay muchos errores en gran parte de cómo la Guardia Civil lo pudo interpretar todo y de cómo tuvo que hacer todo. Errores en la autopsia, Miguel Ricard una vez decía una cosa, otra vez decía otra, nunca se llegó a confirmar nada de lo que se decía. Sinceramente, mi opinión final sobre esto es que no solamente obró mal Fernando García, sino que también obró mal gran parte del sistema judicial y de defensa de este país. Por suerte, a día de hoy, gracias a todo lo que ocurrió, tenemos las leyes de violencia de género, tenemos las penas reincidentes contra violadores, impidiendo que vuelvan a salir a la calle, salvo errores muy gordos que ha habido en diferentes juicios. Y dentro de todo lo que se aprovecharon del sufrimiento de esas 3 niñas, a día de hoy queda algo bueno. Queda algo bueno, por suerte. Pero desde mi humilde punto de vista, ni Fernando García era tan pobrecito como lo querían pintar, ni el sistema obró tan mal como se quería ver. Mi punto y mi opinión final es que ambos fallaron mucho en todo lo que se hizo. Fernando García aprovechándose no solamente de la tragedia de su hija, sino de sus 2 amigas, y gran parte del sistema judicial de este país, al demostrar que son unos ineptos totales en todos los sentidos, perdiendo pruebas, lavando un cadáver que no había que lavar para una autopsia, problemas de autopsia, muchas cosas. Como ya digo antes, tal vez, solo tal vez algún día, esas niñas podrán descansar en paz. Pero el daño que se hizo, aún después de fallecidas, no lo quita nadie. Aquí doy final a este capítulo especial sobre el caso Alcácer. Espero que os haya gustado, que hayáis sabido algo más de este tema. Y bueno, como siempre digo, ojalá no tengáis pesadillas. Y cuando apaguéis la luz para iros a dormir, mirad cada uno de los huecos de vuestro cuarto por si alguien os vigila. Hasta aquí se despide The Horror Show Podcast y nos vemos en el próximo vídeo.